Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. Gusto saludar esta noche a Guadalupe Hernández. Ella es abogada, directora y socia fundadora del despacho Hernández Castillo Asesores Empresariales SC. Lupita, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Muchas gracias, María Elena. El gusto es mío. ¿Qué tal, Romina? Buenas noches a toda la audiencia también. Lupita, ¿cómo estás viendo este panorama versus las pymes? ¿Tienen herramientas para sobrevivir? Sí, por supuesto que hay herramientas. Creo que lo fundamental es que estas herramientas sean accionadas pues de manera diligente y anticipada pues ante estos momentos de incertidumbre y turbulencia que estamos pasando. Lupita, ¿y esas alternativas cuáles serían? ¿Cómo estás viendo el financiamiento por parte de los bancos u otros intermediarios financieros, incluso de la misma banca de desarrollo que estuvo completamente de súper bajo perfil en el sexenio pasado? ¿Hay alternativas y cuáles serían? Hay alternativas no solo de financiamiento, que bueno, ahí seguimos teniendo muchas áreas de oportunidad sobre el acceso que pueden tener las pymes a estas fuentes de financiamiento, justamente por las garantías o por el historial crediticio que requieren tener este tipo, bueno, las empresas en lo general y principalmente las pymes para obtener los créditos. Sin embargo, en estos momentos, nuestra sugerencia es enfocarnos en dos aspectos importantes. Uno, gestionar los riesgos y dos, realizar la protección de los activos de las empresas. La primera herramienta que tenemos es la gestión contractual. Muchas de las pymes pues tienen acuerdos, digamos, informales, correos electrónicos, en el mejor de los casos, órdenes de compra. Pero es importante que cuando estamos en estos procesos de turbulencia, nos demos a la tarea de revisar cuáles son las condiciones de pago con nuestros clientes para asegurar justamente estas fuentes pues de financiamiento y sobre todo el flujo de la compañía. Por otro lado, en el caso de que tengamos pues obligaciones permanentes de gastos fijos, como es el caso de arrendamientos o ciertas obligaciones de largo plazo, es importante que se considere en el contrato tener una cláusula de salida, quizá con una penalización, que lo que se buscaría sería tratar de que esta penalización fuera pues lo más accesible posible, pero no comprometerte a plazos más allá de 12 meses, ¿no? 2 años, o sea, operaciones demasiado largas que te aten las manos para poder tener o tomar decisiones adecuadas sobre tus activos y tus flujos. Otra cosa muy importante será prever en nuestras relaciones con terceros métodos alternativos de solución de controversias como la mediación. Va a ser fundamental para el tema de ahorro de gastos también, sobre todo gastos legales y gastos de administración de contingencias, pues tener a la mano estas herramientas y preverlas con anterioridad a que se presente algún conflicto de naturaleza contractual con nuestros empleados, por ejemplo, con los proveedores, y así poder pues garantizar tener ciertos recursos hacia futuro con independencia de las condiciones externas, pues tanto del país como en materia internacional. Oye, Lupita, en cuanto a estructura, en cuanto a formación de las pymes, ¿es momento de ponerse en regla, de legalizarse en todo sentido? Algunas pues obviamente se quedan a la mitad en cuanto a regulación, en cuanto a estructura se refiere, ¿o es momento solamente de sobrellevar la situación? Pues digamos que hay que tener un plan de emergencia, que es justo este del que les platicaba hace un momento, pero también tener un plan continuado de gestión de negocio. Y esa parte tocas un punto fundamental y muy relacionado con la pregunta inicial de Romina. Si como pymes no estamos institucionalizados, no tienes una constitución formal de una sociedad, pues difícilmente vas a empezar a generar un historial adecuado para que una institución de crédito o ciertos terceros puedan poner a tu disposición financiamiento. Y por otro lado, la estructuración también se ve en materia de políticas. Muchas veces dentro de las pymes existen gastos hormiga o gastos que se confunden entre la familia que es titular de esa pyme, el dueño, y son realmente gastos
gastos personales. Entonces, si tú tienes políticas claras sobre tu gestión de gastos, va a ser mucho más factible que tu pyme sobreviva pues una época de turbulencia. Por eso, como bien lo comentas, este proceso de institucionalización debe continuar aún durante ciertos momentos de crisis. ¿Y cómo estás viendo en este momento a las pymes, Lupita? Tú que tienes mucho contacto con ellas, que les das asesoría, ¿cómo estás viendo su situación? Porque se me viene a la mente, por ejemplo, platicas con el veterinario, al menos yo de mi perrita, y dice, es que nos está yendo muy mal, hay cada vez menos pacientes, o de repente te topas con la persona que tiene una empresa de relaciones públicas y te dice, no me están cayendo clientes. O sea, sí se está enfrentando una situación económica complicada, pero tú, ¿cómo lo estás viendo? Pues de la misma forma acá también se percibe que sí hay una desaceleración en cuanto a las operaciones que vienen teniendo las pymes, y algo que todavía es mucho más importante, que aun cuando mantengas tu cartera de clientes, digamos, ordinaria, que es tu base para subsistir, el problema es que los pagos están viéndose muy retardados. Entonces, para cualquier negocio el flujo es rey, pero para las pymes es oxígeno como tal, ¿no? En el momento en que la pyme deja de tener este flujo, pues empieza a incumplir con sus obligaciones primarias, con sus empleados, por ejemplo, y las propias necesidades de operación. Entonces, por eso les comentaba que sí es muy importante que nos demos a la tarea de verificar cuáles son los términos y condiciones que tenemos pactados, especialmente plazos de pago, y revisarlos, en su caso renegociarlos, pues para tratar justamente de mitigar esta falta de operaciones nuevas, ¿no? Y que haya flujo. Lupita, se puede aprender del pasado. Hay estructuras, hay consejos, porque bueno, pues estas crisis desafortunadamente las hemos vivido pues en muchos sexenios, en muchos años aquí en territorio nacional. ¿Hay algún consejo que les pudieras dar a las pymes versus estas pasadas crisis? Sí, por supuesto. El mayor consejo, el principal consejo, sería dar seguimiento continuo a las variables críticas del negocio. Entre ellas, por supuesto, los términos y condiciones de pagos, que he sido muy reiterativa sobre este punto, pero también gestionar riesgos posibles. Si están viendo que ya no van a poder mantener ninguna plantilla laboral importante, pues ir empezando a negociar estas relaciones para tratar de adelgazar el negocio lo más posible y pues remitirte a los gastos que sean estrictamente necesarios a fin de que puedas lograr pues una operación mucho más eficiente y con mayor solidez en momentos en los que pues son complicados, ¿no? Entonces, si tú mantienes una operación holgada, con gastos difusos, con plantilla laboral ociosa, estos son elementos que pueden condicionar de manera muy negativa la subsistencia de las pymes. Pues este tema que cada vez va a ser más importante. Gracias como siempre a Guadalupe Hernández. Ella es directora y socia fundadora de Hernández Castillo Asesores Empresariales. Muchísimas gracias, Lupita, y vamos a seguir en contacto contigo para escuchar tus tips, tus recomendaciones, sobre todo para las personas que tienen un negocio o que quieren y buscan emprender. Gracias nuevamente, Lupita. Gracias a ustedes, un abrazo. Al contrario, gracias a ti. Quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y en este momento de muy bajo crecimiento económico, ¿cuáles son las alternativas de financiamiento y de crecimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas? Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea Carlos Rajmane. Él es director de Exitus Capital. Muy buenas noches, Carlos, qué gusto saludarte. Hola, Romina, muchas gracias por el espacio, qué gusto saludarte. Al contrario, gracias a ti, Carlos, y platícanos, ¿qué está pasando en este momento con las micro, pequeñas y medianas empresas? Vemos que muchas están sufriendo por un estancamiento en ventas y obviamente por este entorno complicado de la economía y de los financiamientos. Mira, creo que en generalizado hay una desaceleración importante en el ritmo de la economía que, como nosotros en Éxito estamos muy bien enfocados a la empresa, te diría que pequeña, mediana, o sea, en ese rango es donde nos estamos moviendo, y en ese sentido hay la dinámica
comercial en el entorno económico se ve bastante débil. Todo el tema del costo de capital, de las tasas de interés, el tema de las tarifas, el tema de los aranceles, el entorno en general político-económico, como que ha hecho que haya una desaceleración importante, donde no hay una dinámica de crecimiento en ventas, en crecimiento en cadenas de suministro, y eso pues que de manera general pues lo que estamos percibiendo es que pues hay empresas que están pasando pues momentos difíciles, retos importantes, pues porque definitivamente creemos que hay que sortear esta coyuntura, por lo menos durante este semestre que ya pasó, y el segundo semestre. Generalmente el segundo semestre es un poquito más dinámico. Yo considero que a partir del segundo semestre creo que debe de haber un poquito más de movimiento, y es importante en ese sentido también considerar hacer un acercamiento puntual a los diferentes sectores y nichos. Hablar del sector de las pymes, pues estás hablando de un rango muy importante de sectores, de servicios, de industrias, y no todas se comportan igual, y creo que ahí sí hay que hacer una diferenciación importante en cada una de esas industrias. Carlos, muy buenas noches. Te saluda María Elena Vega. Oye, ¿cómo estás viendo esta industria, este sector empresarial de frente a la situación económica, a la falta de un crédito viable? ¿Hay segmentos que están teniendo mayor dificultad? ¿Habrá un reajuste, un reacomodo de industrias? ¿Qué tal, María Elena? Buenas noches y gracias por el tiempo. Mira, como te decía hace un minuto, creo que hay que diferenciar qué es lo que está pasando en los diferentes sectores, diferentes industrias. Por ejemplo, si hablamos del tema de la construcción, pues que es un motor importante de la generación del PIB tradicionalmente, pues en cierta manera no está teniendo ese avance o ese impacto o ese dinamismo en la inversión que se estaría viendo en otros momentos, y eso pues es un efecto multiplicador que hace pues que se alenten, digamos, algunos otros sectores, por ejemplo, como la venta de acero, de aluminio, todo lo que conlleva pues el tema de la construcción. Por ejemplo, el sector exportador, que como ustedes bien saben ha sido un motor importante en los últimos 20, 30 años desde la incorporación de México en ese entonces al tratado y los diferentes cambios que ha habido. El sector exportador definitivamente está viviendo momentos complejos. No entendemos bien esta dinámica de Estados Unidos, y en específico del presidente Trump, el impacto de los aranceles. Como saben, la fecha límite para levantar otra vez este periodo es el 7 de julio, si no me equivoco, pero definitivamente la empresa mediana, a diferencia de las empresas grandes, la empresa pequeña y mediana exportadora tiene que estar muy atento y muy al pendiente de qué es lo que va a pasar, porque no tiene el margen de maniobra pues, que tienen las grandes transnacionales, ¿no? Que tienen esa capacidad de moverse y de maniobrar hacia diferentes sectores o diferentes mercados. Entonces, en específico, ese tipo de empresas creo que están viviendo un momento coyuntural bien difícil, bien delicado, con toda la incertidumbre que genera esta dinámica pues geopolítica pues bastante compleja, ¿no? Y bastante retadora. Carlos, hablabas tú que evidentemente la diversidad de sectores en las micro, pequeñas y medianas empresas es muy importante, en las que las expectativas no son tan alentadoras. ¿Cuáles serían? ¿Y hay alternativas de financiamiento para ellas? ¿Los bancos, las SOFOMES, las SOFIPOS están abiertas a prestarles? Mira, creo que venimos, es una muy buena pregunta y hay que entender bien qué es lo que ha venido sucediendo. Venimos de un entorno del costo del capital o el costo del dinero muy alto. El dinero se volvió una mercancía muy cara en los últimos 2 años por el costo de las tasas de interés. Ahora, ese costo ha venido disminuyendo de manera gradual, cada vez se hace un poco más accesible, pero al igual que pasa con el tema de los aranceles entre empresas pequeñas, medianas y empresas grandes, el acceso que tiene la empresa mediana a liquidez o a capital es mucho más reducido ese margen de maniobra que tiene la empresa grande. Entonces no tiene necesariamente esa capacidad para poder decidir o poder inyectar esos recursos en el momento adecuado, pues cuando lo requiere, y ese impacto pues es muy sensible en sus costos, en sus márgenes. Entonces tiene que ser un financiamiento muy alineado a sus necesidades, muy bien pensado y muy estratégico, a diferencia de los productos genéricos, por ejemplo, que ofrecen, o los productos de anaquel que ofrecen los bancos, que sin duda es el costo más barato y el más eficiente, y aquí tengo que ser totalmente
totalmente honesto con ustedes, el financiamiento bancario sigue siendo el más barato, pero no necesariamente es el más eficaz para una empresa mediana, pues que requiere cierta especialización en ese tipo de fondeo. Y ahí es donde los intermediarios especializados, pues en este caso como nosotros o como los otros sectores que mencionas, pues tienen esa capacidad de alinearse muy bien a las necesidades que tienen este tipo de empresas. Entonces, Carlos, lo cierto es que no se ha tenido, pese a los 20 años que hemos hablado de pymes y su desarrollo, no se ha obtenido un sistema de financiamiento viable para este segmento, donde a lo mejor haya una diferencia de tasas. ¿Qué se podría estar aplicando verdaderamente para que apoye este segmento? Mira, es una realidad que la banca de desarrollo, o en este caso la banca de fomento, que es la que se requeriría para hacer un impacto como el que mencionas, pues realmente no sucede y no ha sucedido. Hace algunos años los bancos de desarrollo del gobierno pues sí tenían cierta participación en el mercado, dejaron de tenerla pues hace algunos años. Pues obviamente del sexenio pasado no hay como tal una banca de fomento. Ahora bien, la oferta de financiamiento para la empresa pyme sí se ha especializado y sí ha tenido una sofisticación importante en los últimos años. Tan es así que el financiamiento a las pymes por parte, en este caso de las OFOMES, por ejemplo, pues es un monto ya sumamente relevante comparado con el financiamiento bancario. Entonces ahí sí hay que diferenciar muy bien qué es lo que está sucediendo y entender que el financiamiento a la pyme no es masivo. Más bien es más especializado, no es un producto como el que ofrece el banco, o los bancos en este caso, que es muy masivo, que es muy de anaquel, a diferencia del financiamiento especializado, pues que de alguna manera acompaña a la pyme. Entonces sí hay mucho trabajo que hacer, sin duda, pues, que es lo que hemos venido haciendo. Y en este caso, fíjate que es algo que Exitus ha capitalizado bastante bien. Como saben, en días pasados hicimos una emisión en el mercado bursátil y justo lo que estamos haciendo es alinear el financiamiento o la liquidez que hay en el mercado bursátil para canalizarla a las empresas pequeñas y medianas. Eso conlleva cierta complejidad, cierta estrategia de análisis y de evaluación y confianza que hay en los inversionistas y en el mercado, pues en empresas especializadas que realmente están canalizando esa liquidez y ese financiamiento a donde genera más impacto, que es en ese tipo de empresas. No sé si es claro. Pues Carlos, amigos, mucho por hacer todavía por pymes. Hay quien dice que es el 98% de las empresas en México. Lo cierto es que no ha terminado de cuajarse bien una mecánica, una estrategia en cuanto a crédito se refiere para este segmento empresarial. Ojalá que pronto se tenga con el objetivo de darle mayor certeza y pues estabilidad a este segmento. Muchísimas gracias, Carlos Ragmané, director de Exitus Capital, por esta charla y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Romina, María Elena, un gusto saludarles. Gracias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Romina, María Elena, vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud, Dinero y Amor en este lunes 30 de junio. Yo soy Romina Román. Gracias por acompañarnos y recuerda que te esperamos el próximo jueves como siempre, un gusto hacer este programa contigo. Gracias, Romina. Igualmente, amiga, un gusto hacer este programa contigo, que nos acompañen nuestros amigos y seguimos respondiendo a sus preguntas. A veces lo hacemos aquí vía radio, a veces de forma directa y a la pregunta expresa de qué hacer con los recursos que tienen en instituciones financieras. Bien, ya lo comenta Romina, tener calma, tener mesura cuando hay grandes cantidades de inversiones de largo plazo, a checarlo con los inversionistas. Recuerden que somos un país de crisis y que atravesamos crisis. Sacarlos o no sacarlos es decisión de cada persona. Eso así, aquí no vamos a decirle, oiga, retire, oiga, déjelos. Eso ya es situación y análisis de cada inversión. A tener mesura, a tener cuidado. A nadie, a ningún mexicano, creo, incluido las autoridades, le conviene que le vaya mal al país. Así que esperamos que actúen de forma pronta, mesurada, con mucha cautela. Al secretario de Hacienda, por supuesto, tomar decisiones y a seguir blindando nuestros recursos, nuestras inversiones al país. Ojalá que así sea. Por lo pronto, a mantener nuestras finanzas lo más sano posible. Salud, Dinero y Amor con Romina Román y María Elena Vega.
Lunes, 10 de la noche. Jueves, 9 de la noche. Sigue teniendo una excelente noche en el 98.5 de El Heraldo Radio.